Capítulo 1. La semana pasada estuvimos viendo quién era el escritor del libro de Proverbios, ¿verdad? Hablamos de Salomón, de cómo él asume el reinado de Israel a los 16 años. Así que bueno, ahora vamos a ver para qué se escribe el libro de Proverbios y de aquí vamos a quitar esta guía práctica para no equivocarnos en la vida. ¿Para qué se escribe? Justamente para que no nos equivoquemos en la vida. Miren, si ustedes pueden ir después de hoy, después de esta mañana, esta tarde, a Primera de Reyes, en el capítulo 13, versículo 1 al 14, van a comenzar a ver la historia de cómo Salomón es un ungido rey, ¿verdad? Y es un tiempo muy importante, ¿verdad? Pero quiero también ver que en Primera de Reyes, capítulo 13, habla de otro rey, perdón. Habla de otro rey. Habla de otro rey. Estamos hablando de 1050 años antes de Cristo. 1050 años antes de Cristo. Los israelitas dijeron, todas las naciones tienen reyes y nosotros no. Así que queremos rey también. Y le pidieron a Dios, queremos un rey. Dios le dijo, no soy yo suficiente para dirigir al pueblo. Para eso tenemos a los profetas, que yo les he enviado, tenemos esto, tenemos aquello. No soy suficiente yo. Y ellos insistieron, queremos rey. Y bueno, Dios le envió un rey. Así que va a aparecer el primer rey de Israel, en aquel entonces, 1050 años antes de Jesús. ¿De quién hablamos? Saúl. Saúl ahora está, 1 Samuel capítulo 13, en medio de una guerra. ¿Quiénes son los de la guerra? Adivinen. Los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Franja de Gaza. Ahí mismo, los mismos, ellos, 1050 años antes de Cristo. El mismo grupo, los filisteos, Franja de Gaza. Así que estos mismos ahora están viniendo contra Israel, una vez más, ¿verdad? ¿Ellos quiénes son? Son los descendientes de Cam. ¿Quién es Cam? Hijo de Noé. Noé tuvo varios. Uno de ellos se llamó Sem, y ahí están los semitas. Por eso le dicen a los judíos los semitas. Uno de los hijos de Noé, que fue el hijo bendecido de Dios, ¿verdad? Así que el texto bíblico escribe un poco acerca de Primera de Reyes capítulo 13, en algún momento del 1 al 14 van a ver, acerca de lo que iba pasando, ¿verdad? Resulta ser que se vienen contra Israel. Ya ellos están ahora allí avanzando con 30,000 carros de guerra, 30,000, no es 1000, es 30,000 carros de guerra y 6,000 jinetes a caballo. Un pueblo numeroso como la arena del mar, dice la palabra de Dios. Y estaban acampando en una ciudad llamada Micmas. Y esto queda ahí enfrente ya a la ciudad de Gilgal. Gilgal es una ciudad muy importante de Israel. Y la situación de Israel, aterrorizados, aterrorizados. Se escondían en las cuevas, se escondían entre los matorrales, se escondían hasta en las cisternas, dice la palabra de Dios. Incluso los soldados, que deberían ser los que iban a defender, estaban tan aterrorizados, dice la palabra de Dios, que querían desertar y comenzaron a desertar. Aquí aparece el profeta Samuel. Primera Samuel capítulo 19, versículo 8, léanlo después. Le dice a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Vas a esperar 7 días. Vas a esperar 7 días, yo voy a ir allá. Yo, como profeta del Señor, 7 días, espérame, no vayas a hacer nada
espérame. Pero ¿qué está pasando? Que el ejército israelí comienzan a desertar y no viene. Y llega el día 7, ese era el día que iba a llegar Samuel, y no está llegando. Y ya son cerca del mediodía, no llega todavía. Así que Saúl va a tomar una decisión en ese mismo momento porque no llega. Él dijo, él me prometió que iba a llegar, no está llegando. Así que Saúl esperó esos 7 días, era el mediodía por allí más o menos, y como no se cumplía lo que Samuel había dicho que iba a venir, él entonces agarra y ofrece un sacrificio a Dios. Y Saúl se equivoca, porque un tiempo después, menos de una hora después, llega Samuel, ¿verdad? ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué él, no siendo sacerdote, hace un sacrificio? ¿Por qué hace él? Primero que nada porque tenía la presión de la deserción de su ejército, ¿verdad? Y se estaban dispersando ya. Segundo, la inminencia del ataque. Había alguien que lo presionaba, alguien que lo hacía tener miedo. La inminencia del ataque, estaban ya en Mixmas y listos para bajar a Gilgal. Y en tercer lugar, la falta de favor divino. Según la perspectiva de Saúl, ¿por qué Dios nos permite esto? ¿Qué le hicimos? Y Saúl argumentó en 1 Samuel 19, no es pedido el favor de Jehová. No he pedido. Así que, en realidad Saúl le dice a Samuel, en realidad yo hice esto como una cuestión nada más, como un amuleto. Viste que los jugadores de fútbol tienen que entrar con el pie derecho, así entran, ¿verdad? Y después hacen la señal a la cruz y todo son amuletos, etc. Bueno, Saúl dijo, yo esto hice realmente, no fue nada en serio, ¿verdad? Tomé medio así nomás, ¿verdad? Y trató el sacrificio no como una adoración a Dios, y no lo hizo como una obediencia a Dios, sino como un amuleto o un rito que era necesario para ganar la batalla. Y por eso nada más se ofreció él a ofrecer un sacrificio. Pero ¿qué hizo? Usurpó la función sacerdotal que no le correspondía. Así que apenas Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. Y ante la pregunta de Samuel, le pregunta a Saúl, que entre paréntesis era alto, corpulento, ¿verdad? David, el siguiente rey, fue David, después de Saúl. Y David era pequeñito. Saúl era grande, fuerte. Cuando Saúl incluso cuando David se iba a enfrentar a Goliat, Saúl le dijo, te voy a prestar toda mi armadura y también te voy a prestar mi espada. Y David se trató de poner la armadura, me queda grande, le quedaba muy grande. Lean la Biblia, cuando la historia de David y Goliat, y van a darse cuenta que David dijo, no, esto no me va a servir, voy a tener problemas, voy a tener problemas. Y apenas llegó también Samuel, y entre la pregunta, ve ahí el sacrificio Samuel, y le dice, ¿qué has hecho? No podés haber usurpado algo que Dios no te dio. Y Saúl se justificó culpándole a las circunstancias. No es mi culpa. El problema es esto que me está pasando. El problema es el pueblo. Y Samuel y Dios no aceptan excusas. Y lo confrontó directamente con estas palabras. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14, les leo. Miren la primera cosa que le dice Samuel a Saúl. Locamente has hecho. ¿Cuántos versículos bíblicos creen que dice locamente has hecho? Uno solo, a Saúl.
locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no va a ser duradero. Primera de Samuel 13, 13 y 14. Y de esto hay 3 lecciones sobre la falta de sabiduría de Saúl y su locura. Número 1, presten atención. La crisis revela qué es lo que realmente gobierna nuestro corazón. Clarito se pudo ver en la vida, pero para vos y para mí también. La crisis revela qué es lo que realmente gobierna nuestro corazón. Él permitió que las circunstancias, Saúl, ¿verdad?, visibles, como el enemigo, la deserción de los hombres, la aparente tardanza de Samuel, dictaran sus acciones en lugar de hacer lo que decía la palabra de Dios. Dios le había dicho, espera, y él lo hizo. Porque la fe de Saúl dependía de sus ojos, dependía de lo visible, no de lo que Dios había prometido. Y la madurez espiritual y emocional no se prueban, queridos hermanos, en la calma. La madurez espiritual y la madurez emocional se prueban bajo presión. Y cuando la respuesta de Dios parece tardar, como en el caso de Samuel, que no llegaba Samuel, y los recursos humanos escasean porque comienzan a desertar, la carne nos impulsa a tomar el control, pero la fe nos llama a permanecer quietos. Primera cosa, la crisis revela qué es lo que realmente gobierna nuestro corazón. Segundo, la prisa y la justificación humana nunca deben reemplazar la obediencia. Nunca. La prisa y la justificación. Saúl dijo, me vi obligado a ofrecer este sacrificio. Él trató de justificar su pecado diciendo, no estaba la guerra, estaba todo contra mí. Y para Saúl el fin justifica los medios. Este es un gran error. El fin justifica los medios. En este caso, la prisa humana nunca van a reemplazar la obediencia a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15, 20 al 28. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Atiendan, tienen que subrayar eso. Atiendan, él dice, he obedecido. Y fui a la misión que Jehová me envió. Aquí él ya no está luchando, 1 Samuel capítulo 15, ya no está contra los filisteos, está contra los de Amalek, los amalecitas. Y he traído a Agag, rey de Amalek. Y acá va una frase que te tiene que grabarte bien. Obediencia a media es desobediencia. ¿Ok? Que se te cree bien clarito. Dios le había dicho a él, vas a ir y vas a destruir a todos. ¿Y qué hizo él? Le trajo al rey de Amalek. ¿Y por qué si él dijo que lo destruya? Dios le había dicho, destruílo. ¿Por qué le dejaste vivo al rey de Amalek? Él tenía sus razones. Y he destruido a los amalecitas, está bien, pero le dejó al rey de Amalek. Después este rey de Amalek le va a crear un problema enorme a Israel. Acuérdense después, versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas. Dios había dicho que destruyan todo y que no tomen nada. ¿Y qué hizo? El pueblo, no fui yo, le dijo a Saúl, yo no fui.
el pueblo tomó al botín las ovejas y las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Atiendan lo que le dice Saúl. Le dice, ¿y sabes para qué tomamos las ovejas y todo eso? Porque queremos ofrecer sacrificios a Dios. Es decir, hacer un sacrificio a Dios a mi manera. Dios había dicho que tenían que matar a las ovejas y a las vacas, pero él quería hacer el sacrificio a su manera. Y Samuel dijo, se complace Jehová, y esto, si alguna vez tienen que subrayar un versículo bíblico, tienen que subrayar este. Primera Samuel capítulo 15, versículo 22, porque es tan importante que esto tiene que ver muchísimo con el tema que hoy vamos a tratar. Samuel le dice esto, 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Cuál de las dos cosas vos crees, Saúl, que es más importante? Que le dé sacrificio, capaz traer una linda ofrenda a la iglesia como un sacrificio, o no sé qué cosa, ¿verdad? O que obedezcas a la palabra. ¿En cuál de los dos vos crees que es más importante? Pues que obedezca a la palabra, mucho más. Y dice después, en ese mismo versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Repito, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Están prestando atención? Sí, espero que sí. Pero dice la Biblia, no digo yo, el pastor quiere que prestemos atención. No es el problema eso. Dice la Biblia, dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado, y mira lo que viene después, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La magia de la adivinación. Te voy a adivinar quién va a ser el campeón del mundial, ese tipo de cosas. Hay a patada ahora, entre paréntesis, y hay algunos que creen. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión para Dios es asquerosa. Es como pecado de adivinación. Es que en vez de esperar en Dios, vos te pones a adivinar o a decirle a otro, esto te va a pasar o esto va a pasar y todo lo demás. Y miren lo que dice después. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación. ¿Saben lo que es la obstinación? Eso es que yo me obstino, yo voy a hacer lo que yo quiero, a mi manera, como yo quiero. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo me idolatro a mí mismo. Me idolatro más a mí de lo que idolatro a Dios. Y por eso para Dios, porque es una competencia, y Dios nos busca y no quiere que nadie compita con Él, dice que como pecado de idolatría es la obstinación. Hay gente que se obstina en su pecado también. Y va a continuar sin parar. Y uno dice, ¿de dónde? ¿Por qué sigue haciendo lo que descompone su vida? Pero lo hacen. Por cuanto tú desechaste, le dice Samuel a Saúl, versículo 23, la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y a partir de ahí va a venir la historia ya de David, ¿verdad? Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, ahora ya se dio cuenta. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Entre paréntesis, siempre le culpa a alguien, pero ya ahora reconoció por lo menos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no. Terrible Samuel, qué malo que era. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, no, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse,
él se asió de la punta de su manto, le tiró el rey a Samuel y se rasgó la ropa de Samuel. Entonces Samuel se da vuelta y le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y ese el orgullo de Saúl fue destruido. Era un hombre muy orgulloso este hombre. Pero bueno, esta es la historia de alguien sin sabiduría al frente del pueblo, ¿verdad? A donde voy nomás es que no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de poder. La sabiduría no tiene que ver con eso para que entiendan, ¿verdad?, cómo es realmente. Entonces, hay un tercer punto que quiero dejar en este tema de Saúl y su falta de sabiduría. El temor a los hombres anula el temor a Dios. Si vos le tenés miedo a los hombres, vas a anular el temor de Dios. Y acá uno se da cuenta con Saúl que cuando vio al pueblo que se dispersaba, le importaba más tener la aprobación de sus soldados o la cohesión de ellos y mantenerse fiel a eso que a las instrucciones del profeta de Dios, en este caso de Samuel, ¿verdad? Así que buscó la seguridad de los números y no la del Señor. Y ahí uno puede darse cuenta de que el verdadero carácter y la verdadera sabiduría viene de lo alto, como dice la palabra de Dios, y se manifiesta cuando estamos dispuestos a quedarnos solos con tal de permanecer en el Señor. Estamos dispuestos. Con tal de hacer la voluntad de Dios, estamos dispuestos a quedarnos solos. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué estudiar los proverbios? Aquí vamos. Porque es pura sabiduría práctica. Proverbios es un libro que nos habla del conocimiento teórico, que no habla de conocimiento teórico, sino de sabiduría práctica. Proverbio no nos dice tanto lo que es la vida, sino que cómo debemos vivirlas. Miren, la palabra sabiduría en Proverbio está 125 veces en todo el libro. Tiene 31 capítulos este libro. Y el objetivo es ayudarnos a adquirir y a aplicar la sabiduría de Dios en las decisiones y en las actividades de la vida diaria. Proverbios es una colección inspirada de la sabiduría de Dios. El escritor Warren Wiersbe, a quien yo le leo, tengo que tener como 9 libros de él, dice sobre Proverbios, nosotros, dice Warren Wiersbe, vivimos en la era de la información, pero definitivamente no en la era de la sabiduría. Las computadoras pueden almacenar información y obedecer señales, pero no pueden darnos la habilidad de usar ese conocimiento que ya tenemos sabiamente. Lo que se necesita hoy día es sabiduría. Lo que se necesita hoy día es sabiduría. Y el libro de Proverbios va a tratar sobre este tema, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Cómo adquirirla y cómo usarla. Trata con prioridades, trata de principios, no sobre tretas para enriquecerse fácilmente en la vida o sobre fórmulas para tener éxito en la vida, sino que tampoco habla sobre cómo ganarse la vida, sino cómo ser capaz en el arte, cómo ser capaz en este perdido arte de vivir la vida. Proverbios nos va a decir cómo volvernos diestro en ese arte perdido de vivir sabiamente. Así que este es un gran libro. Todos los libros son grandes, ¿verdad? Toda la Biblia es grande. 2 preguntas hoy vamos a resolver, ¿eh? La primera pregunta es, ¿qué es proverbio? Viene de la palabra griega
que significa representar, hebrea, perdón, guiar o gobernar. No hay duda que el libro de Proverbios tiene reglas y principios, proveen una guía para la vida. La palabra castellana proverbio es pro en representación de, significa pro tal cosa o en representación de él. Y verba, que significa palabras. Entonces, al unir los dos, la palabra proverbios es una breve declaración de una representación de muchas, en representación de muchas palabras. Nosotros sabemos muchos proverbios, muchos sabemos. Por ejemplo, hay uno que dice, no hay mal que por bien no venga. No está en la Biblia, ya saben, ¿verdad? Hay otro que dice, de tal palo, viste que saben muchos proverbios ustedes. Hay otro que dice, hierba mala, al mal tiempo, saben proverbios, ¿eh? Pero no lo de la Biblia, pero saben, ¿eh? Hay otro que dice, barriga llena, ¿verdad? Así que del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿eh? Así podemos seguir, ¿eh? Tengo acá unos cuantos más. Ahora, ninguno de estos dichos populares es más importante que las verdades que encontramos en el libro de Proverbios, simplemente porque son el registro inspirado de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo dejó esto, ¿verdad? Así que Dios, el dador de la sabiduría y de hecho la personificación de la sabiduría, hizo una lista de revelaciones divinas para nosotros. Y al estudiar el libro de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que Salomón va a entregarnos palabras importantes para todo tipo de situación. Si hay algo que les ruego es no perderse ningún estudio sobre el libro de Proverbios. Les puedo asegurar que van a después decir, esto era importante para mi vida. El libro de Proverbios y Salomón nos van a revelar sabiduría pura para nuestros corazones, para nuestras mentes, para la forma de hablar, nuestras lenguas y para nuestro espíritu. Él va a hablar y va a profundizar nuestras relaciones como miembros de familia, como padres, como hijos, como esposa, como esposo, como amigos, como vecinos, como compañeros de trabajo, incluso nuestra relación con nuestros enemigos. Y Salomón va a decir la verdad sobre la tentación, va a decir la verdad sobre la pornografía, la lujuria, la codicia, los chismes, el odio, la decepción. Él va a hablar de finanzas y leyes, rebelión y relaciones y todo esto en pocas palabras a la vez. Así que esto es el libro de Proverbios. Segunda pregunta. Dos preguntas hoy vamos a resolver, pero ahora recién entramos al tema. Usted dice toda esta introducción y bueno, ya se dieron cuenta por qué era importante la introducción, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Proverbios? Y está en Proverbios capítulo 1. El libro de Proverbios tampoco busca entregarnos toda la sabiduría que existe. Sin embargo, lo que este libro nos entrega es suficiente para que el lector viva sabiamente. Así que vamos a Proverbios capítulo 1. Hay primera de Proverbios, no hay. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. ¿Para qué escribo proverbios? Número 1. Para entender sabiduría. Para entender sabiduría. En primer lugar, estoy entregando, dice aquí Salomón, estoy entregando estos proverbios para que conozcan y desarrollen sabiduría en su vida. La palabra hebrea para sabiduría es jokma. Significa la capacidad de tomar la decisión correcta con el motivo correcto, en el momento correcto o el momento adecuado. Repito, la palabra hebrea
sabiduría es jokma y significa la capacidad de tomar la decisión correcta con el motivo correcto en el momento correcto o adecuado. Y esto no es fácil de conseguir, por eso es necesario, como dice la Biblia acá, para entender sabiduría. Así que hay que entender sabiduría. La sabiduría era un bien importante en la antigüedad. Por ejemplo, los gobernantes eran rodeados por grandes sabios. Por ejemplo, en Egipto, ¿quién fue un gran sabio? José. En Babilonia, ¿quién fue un gran sabio? Daniel y sus amigos. Y Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay dos formas de andar, queridos. El que anda como necio y el que anda como sabio. El necio, yo ya dije muchas veces esto, pero yo repito así para que... Es aquel que sabe que algo está mal, pero igual lo hace. No es un ignorante, es un necio. ¿Ok? Por eso el Salmo 14 dice, dijo el necio, en su corazón no hay Dios. Él sabe que hay Dios, pero él trata de ignorarlo a Dios. Entonces dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y ese es el necio. Para que les quede claro, ¿quién es lo que es necio? Y nosotros somos necios cuando en vez de darle a Dios el primer lugar, en vez de consultar con Dios inmediatamente en nuestras vidas, en vez de prestar atención como dice la palabra de Dios, nos estamos desenfocando y haciendo lo que queremos. ¿Cierto? ¿O no? Los hombres y mujeres sabios van a necesitar entender el significado de cada situación que pasen y hacer las cosas en el momento correcto, de la manera correcta. Por eso no es suficiente simplemente ser educado y tener conocimiento. Tan importante como es la educación, también necesitamos sabiduría, que es la capacidad de usar el conocimiento. La capacidad de usar el conocimiento. Tienen que ir ustedes subrayando, yo no sé si está ahí en su cosa, pero subrayen las cosas que le tienen que llamar la atención realmente. La sabiduría bíblica comienza con una relación con el coeficiente intelectual o la educación de una persona, porque es una cuestión de comprensión moral y espiritual. Tiene que ver con el carácter y los valores. Significa mirar al mundo a través de la rejilla de la verdad. La sabiduría no es algo teórico. La sabiduría no es algo teórico. Y esto es muy importante. Es algo muy práctico que afecta a todas las áreas de la vida. La sabiduría no es algo teórico, sino algo muy práctico. No se olviden, porque algunos se quieren llenar de títulos y de todas estas cosas, pero su andar no es un andar sabio. Así que es muy importante entender. Nosotros sabemos, dice, que la sabiduría viene de Dios. Y de hecho la sabiduría es su identidad, su naturaleza, porque Dios es sabio. Él es el Dios de toda sabiduría. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en segunda Timoteo, y le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cómo van a hacerte sabio? ¿Cómo te vas a volver sabio, Timoteo? Las Sagradas Escrituras. Y no solo para la salvación, sino también para equipar tu vida para toda la vida. Segunda Timoteo 3 es una versión parafraseada, pero esa es. Es decir, una persona sabia
no es necesariamente la persona más inteligente de la iglesia, sino la persona más sumisa a la palabra de Dios, a las escrituras. Y Salomón dice, estoy escribiendo, dice acá en Proverbios capítulo 1, versículo 2, esto para que obtengan sabiduría. Así que en primer lugar es para entender sabiduría, pero en segundo lugar, vamos al siguiente punto, es para entender doctrina. ¿Vieron el versículo 2? Así que dice el versículo 2, para entender doctrina. Y esta palabra doctrina lleva la idea de la instrucción de parte de los padres. Los padres nos adoctrinan. Una instrucción que desarrolla carácter. No tenés que robar. Tocaste la plata de tu mamá o de tu papá y ligás como no sé qué, ¿verdad? No sé ya si hoy día los niños, ¿verdad? Pero nosotros sí ligábamos. Nos adoctrinan, ¿verdad? No vaya a decir esto, no vaya a hacer aquello. Esa es la doctrina. La instrucción que desarrolla carácter. Dice, por ejemplo, y es un entrenamiento por medio de palabras, ¿verdad? Por ejemplo, dice Proverbios 24:32, tomé el consejo. Y Proverbio 23:13 nos habla de por medio de la vara. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces, ¿cómo hay que castigarle? A los muchachos y a las muchachas también, con vara. Dice la Biblia, ¿verdad, Sandra? Se acuerda ya. Pero no me odia. Un comentarista judío señaló que la palabra usada en este versículo para doctrina se refiere a adquirir conocimiento no solo al oír la verdad, sino también al aprender sobre los errores de otras personas. Y Salomón nos dice que al leer este libro podemos aprender de las experiencias y de los errores de otros. Salomón no solo va a mostrarnos las buenas decisiones, sino también las malas para que podamos aprender. Así que el tercer propósito, ya vimos dos propósitos, A y B, C, para conocer razones prudentes. Voy rápido, Imagínate, me puedo solamente detener en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Y dentro de 12 años por ahí vamos a terminar Proverbios. Pero tengo que irme rápido. La palabra traducida para conocer razones prudentes es un verbo de la capacidad de distinguir entre opuestos. Poder entender entre lo que está bien y lo que está mal. Entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que es honorable y lo que es deshonroso. Ese es un discernimiento facultado por la palabra de Dios. Este conocer que dice ahí, conocer razones prudentes, viene a través de la palabra escrita. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios y ponemos en práctica la palabra de Dios. Ya se dan cuenta de qué estamos hablando, ¿verdad? No es tan difícil había sido, pero es difícil de poner en práctica, ¿verdad? Bueno, conocer razones prudentes. Cuarto, D, para recibir consejo de prudencia. Ahí vamos. Es decir, para que sepamos vivir prudentemente. Prudencia acá significa discreción en el consejo o la capacidad de gobernarse a uno mismo por propia decisión. Yo no voy a decir, ¿verdad? El hombre es, dice un dicho, este es un dicho, ¿verdad? Esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Y yo les cuento que sí, a mí me costó medio caro. Una vez en un comentario sobre el tema de tecnología, en un canal de televisión me pidieron a ver si que yo pensaba de esto y dije, sobre una compañía que había ganado una licitación que no existía, salía a decir que la empresa era una empresa fantasma y me hizo una demanda a esa empresa porque la verdad que no existía, ¿verdad? Habían quitado fotos, una casa toda oscura y todo caída, era en donde habían puesto que es la dirección. Entonces yo por eso dije que era una empresa fantasma. Me vino una
una demanda. La licitación era de $6 millones. Así que la demanda era tremenda. Doy gracias a Dios que Dios me ayudó a salir de ahí, pero yo aprendí a no decir cosas que pueden ser después de decir lo mismo, pero de otra manera, ¿verdad? Para conocer razones prudentes. Es muy importante la prudencia realmente. Y este es el discernimiento facultado por la palabra de Dios. Este conocer viene a través de la palabra escrita cuando nos sometemos a ella y la ponemos en práctica. Recibir consejo de prudencia, poner en práctica la palabra de Dios. Y eso es lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Y eso es, porque ahí habla también de justicia, juicio y equidad. Acá dice, versículo 3, el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Es decir, justicia, que es la capacidad de amoldarnos a la voluntad y a la norma de Dios. Segundo, juicio, que es la aplicación de la verdadera justicia al tratar a los demás. Y equidad es vivir la vida de una forma honrada y agradable. Estoy preocupado. Quiero saber si ustedes vinieron hoy porque hoy es día de la reunión o vinieron porque querían ser sabios. ¿Cuál de las dos cosas? Si lo que vinieron es porque quieren ser sabios, presten atención porque de esto va a depender el resto de su vida. El resto de su vida. El resto de su vida, si ustedes toman decisiones sin consultar a Dios, sin consultar a la palabra de Dios, van a tener muchos problemas. Pero estás a tiempo. Hoy el Señor te llamó para que aprendas acerca de este tema realmente. La vida que estamos viviendo es una vida llena de prudencia, justicia, juicio y equidad. Es la pregunta de hoy. ¿Lo estamos nosotros llevando a las nuevas generaciones esa forma correcta de vivir? Y esto es muy importante. Vamos a descubrir en Proverbios que la respuesta para esto es hacer de la sabiduría algo permanente. Sabiduría que luego demuestra un vivir prudente partiendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y otro propósito más. Vamos, todavía hay unos cuantos. Para dar sagacidad a los simples. Vamos bien, Débora, así que vamos bien, La palabra sagacidad se trata de traducir con astucia o pensamiento crítico. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque los simples son crédulos. Van a creer cualquier cosa. Los simples son crédulos. Ustedes ven la novela turca y creen que son todos tan amorosos. ¿Verdad? Y después cuando ven lo que hacen los musulmanes, que nada tiene que ver con la novela turca, no se van dando cuenta. Miren, entre paréntesis esto, porque no estaba en mi bosquejo, Europa fue atacada por esas novelas turcas hace 10 años atrás. Vean, busquen. Fue atacada. Y ahora Latinoamérica. Tengan cuidado porque la gente simple comienza a decir, pero son igual que los cristianos, son la misma cosa había sido. ¿Ok? Le queremos mucho, pero tengan cuidado. Sin Cristo están perdidos. Por más de que muestren cosas que parecen así. Sagacidad. Para dar sagacidad a los simples, dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 27, versículo 12, lo puse acá justamente para que lo podamos ver realmente. Proverbios capítulo 27, versículo 12 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben o llevan el daño. ¿Entienden? El que es avisado, espera, no voy a hacer eso.
Ve el mal y no hace, se esconde. Pero los simples, una promesita, vota por mí, todo ese tipo de cosas. Los políticos simples pasan y llevan el daño. No estoy en contra de la política, entre paréntesis. Nos gobiernan y está bien así, ¿verdad? Si la gente buena no se mete en política, entonces no podemos esperar nada más, ¿verdad? Algunas personas son tan ingenuas que creen todo lo que les dicen y luego pagan las consecuencias. Un comentarista judío dice que esta palabra simple describe a alguien que no está pensando. Es simple, no piensa, hace nomás, no piensa. Y el libro de Proverbios busca dar sagacidad a los simples y a los crédulos. Vamos a un sexto propósito. Me quiero quedar en este tema, pero no puedo. Para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Ahora dice algunos que ya tienen un poco más de 20 años, un poco más de 30, un poco más de 40. Este no hay para mí porque es para los jóvenes. Inteligencia y cordura. Inteligencia y cordura. Quiere decir que esta sabiduría servirá para llevar a la reflexión antes de pecar. ¿Vieron? Antes de pecar. Y con ello tomar una decisión responsable. Bueno, para el resto que cree que no es para ellos, la palabra traducida aquí, joven, en realidad se usa en la Biblia para referirse a un infante en Éxodo capítulo 2, versículo 6, la misma palabra en hebreo, a un joven de 17 años en Génesis 37, 2, y a un hombre casi de mediana edad en Génesis 41, 12. Así que esa juventud parece referirse a cualquiera que se encuentra en proceso de madurez. Y eso nos incluye a todos. Hay un libro que leí hace muchos años de Win Pentecost, que se llama Marchando hacia la madurez espiritual. Marchando hacia la madurez. Está en la lista de la biblioteca digital de la Iglesia del Centro, entre paréntesis. Muy buen libro. Tenemos que marchar hacia la madurez espiritual, pero esa madurez espiritual viene por la madurez también emocional. Proverbios 1.5 dice, vamos, bueno, este ya es el G, ¿verdad? Pero Proverbios 1.5, antes de irnos a este punto, oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué hace el sabio? ¿Qué hace el sabio? Oye y aumenta su saber. Y el entendido adquiere consejo. Así que los sabios aumentan su sabiduría al prestar atención a los proverbios. Y el entendido entenderá o atenderá cómo conducirse a sí mismo en la vida. Miren, el sabio es alguien que se deja enseñar y está dispuesto a no manipular todas las conversaciones, sino a escuchar. Porque vos comenzás a hablarle a alguien, sabes que quiero hablarte de un problema que yo veo en tu vida, y ya me comienzan a justificar. A veces pasa en las parejas también, que antes que yo termino de hablar, el marido o la esposa, la persona que tenía que estar escuchando, en realidad está preparándose para responder. Y no le escucha, se está preparando para responder. No está, ni siquiera se calla, ya está por saltar la primera palabra ya mientras vos todavía estás hablando en ese momento. Pero dice la Biblia que el sabio no va a manipular la conversación, sino que va a escuchar. Y la palabra aquí, adquirir sabiduría, es captar o tomar el sabio consejo. ¿Cuántos nos sentimos desesperados por tener sabiduría? Y aquellos que tienen las manos listas para tomar el sabio consejo son los que van a encontrar el tesoro de sabiduría en el libro de Proverbios. Y ahora, el punto G.
para entender proverbio y declaración. Proverbios 16. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, dice el versículo 6. Entender proverbio y declaración. Proverbios busca aguzar la mente con sabiduría, enseñando. Él habla de contrastes, de dichos oscuros que precisan reflexión e interpretación. El propósito es para finalmente entender la lección que a menudo se encuentra bajo la superficie. No solo lo exterior, sino lo más profundo de la palabra del Señor. Incluso acá, en realidad, la palabra nos habla de dichos profundos. Es como aquellos acertijos. Hay gente que le gusta, ¿verdad? Le encantan los acertijos. Y lo más probable es que Salomón se refiera a los acertijos de la vida. Y en otras palabras, queremos averiguar los acertijos que la vida nos trae. Algunos inocentes y algunos más, muchos más serios. Necesitamos entender los proverbios escritos aquí. Así que no olvidemos que Dios nos llama a recibir sabiduría, a ser hábiles. Y lo más importante no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo lo hagamos. Es decir, no es la duración, sino la profundidad de nuestras vidas. Creo que con esto ya les dije todo. Vamos a la conclusión. Recordemos 3 observaciones breves en el libro de Proverbios. 1. Una persona no es sabia por lo que sabe, porque lo sabe todo, sino porque anhela aprender más. El sabio adquiere sabiduría. Ya es sabio, ¿para qué quiere más? Pues el sabio adquiere sabiduría. ¿Entienden? Por eso prestan atención. Eso le dijo Samuel a Saúl. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Presta atención, Saúl. Segundo, y hoy Dios te dice a vos que estás sentado, sentada acá. Presta atención. Segundo, una persona no es sabia porque sabe qué decir, sino porque sabe escuchar. Si solo aprendemos, si este es punto 2 nomás aprenden, muchos problemas matrimoniales se van a acabar. Una persona no es sabia porque sabe qué decir, sino porque sabe escuchar. Y tercero, una persona no es sabia porque lo sabe todo, sino porque practica lo que sabe. ¿Clarito? Ese sí o sí van a entender. Entonces la pregunta es, ¿querés ser realmente una persona sabia y entendida? Más que crecer en años, ¿querés crecer en sabiduría? Y si esto es lo que más queremos, aquí está el secreto. Escuchemos, aprendamos, obedezcamos a la palabra de Dios. Y voy a terminar con una mini historia de la palabra de Dios. Imagínate a un joven de 20 años, rey de Israel. Su nombre es Salomón. Hace 4 años él es rey. Asume a los 16 años el reinado. Decía hace un ratito. Está sentado en el trono en medio de una encrucijada prácticamente imposible. Descubrir quién es la verdadera madre de un bebé y él no tiene ni una sola prueba de quién es la madre. En una sabia decisión, él pidió una espada para partir al niño en 2. Primera de Reyes, capítulo 3. Anoten si quieren leer la historia. Él no estaba buscando violencia, no es que quería matarle al bebé, pero quería revelar el verdadero amor de un corazón dispuesto a rendirse con tal de salvar la vida de su hijo. Y esa agudeza mental de Salomón, 20 años, nos conecta a Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 6, que es lo que estuvimos estudiando.
y nos demuestra que el discernimiento divino es nuestra única guía práctica para no equivocarse en la vida. ¿Qué era el tema de hoy? Guía práctica para no equivocarse en la vida. Y es que la verdadera sabiduría, queridos hermanos, no nace del orgullo, sino de reconocer con humildad que no hay un lugar donde hay más sabiduría. No hay un lugar más alto ni más grande para tomar decisiones correctas que rendir nuestro entendimiento y nuestro corazón y permanecer en él. Vamos a ponernos de pie y cantamos esta canción de todo corazón, diciendo a Dios, no hay un lugar más alto que estar junto a ti. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cerramos los ojos, inclinamos el rostro. Lo hemos dicho en una canción, Señor. Aquí permaneceré postrado a tus pies, porque para tener sabiduría necesito humillarme, Señor, a los pies de Cristo, porque no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Gracias, Señor, por haberme traído esta mañana a este lugar. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Y si hay que adquirir sabiduría, no sé cuál es el precio y estoy dispuesto a pagarlo. Si es cada domingo que tengo que estar aquí y si cada semana tengo que estar teniendo cuidado en lo que hago, escuchando y aprendiendo más. Mi corazón, Señor, hoy se entrega a ti, a tus pies, a los pies de Cristo, Señor. Porque no hay un lugar más grande que estar ante ti. Gracias, Padre, por esta preciosa mañana, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo que seguimos con Proverbios, ¿eh? No falten.